Ya unos meses que salió FIFA 23, podría decirse que no es el juego perfecto y realista que todos esperábamos. Y si estás a punto de comprarlo en esta Navidad, pues échale un ojo a este video para que veas si realmente vale la pena adquirirlo. Sabemos cuando un videojuego es bueno o malo por la jugabilidad que tenga este. Y no te mentiré que al comienzo de este juego era uno de los mejores gameplays, pero a lo largo de las actualizaciones se ha convertido en una total burla. Y más si sabemos que está hecho para que el marcador quede en una goleada, ya que los porteros parecen de papel. Así que si esperabas un realismo en este FIFA, pues déjame decirte que tristemente es más un gameplay arcade creado para sus modos de juego online. Y si eres amante del online, pues no es tan bello como lo crees, y más si eres de los que te cabreas demasiado rápido. Así que en conclusión, es un gameplay hecho solamente para los jugadores de modos de juego online. En la parte del realismo, así como hablamos de las buenas cosas, también hablaré de algo que sí se lleva los aplausos, y más si compras la versión de la nueva generación. El pasto es totalmente una pasada, ya que incorporaron un nuevo pasto para este nuevo juego, que te dejará impresionado. Detalles tan simples que los amantes del realismo te van a agradecer. Y créanme que, por ejemplo, pequeños detallitos como las partículas saliendo del pasto cada vez que pasa el balón, pues es realmente una pasada. Y ahora, ¿qué pasará con las viejas generaciones? ¿Tiene este nuevo aditamento? Pues realmente no viene, y tendrá el mismo pasto aburrido de FIFA 22. Así que si eres de la vieja generación, no lo compras. En el caso del ambiente y las cinemáticas, si tú eres de los amantes de estas cinemáticas y perteneces a las nuevas generaciones, pues déjame decirte que tendrás nuevas cinemáticas que te harán sentir como un partido real, y animaciones que te presentarán cada una de las ligas al comienzo de cada partido. Y créanme que la experiencia de juego es una pasada. Y si hablamos del buen ambiente dentro del campo, donde las porras y la misma gente del público tendrán diferentes cinemáticas y cánticos que te sentirás como en un partido real. Tristemente, para las viejas generaciones metieron muy poco, pero estas animaciones mejor ni las contemples, porque no las vas a tener. Por ejemplo, los amantes del modo de juego, modo carrera manager o modo carrera jugador, para ambas generaciones, déjenme decirles que le hicieron justicia a este modo de juego. Si hablamos del modo de carrera manager, la incorporación de los técnicos reales fue un buen acierto, donde podrás elegir de más de 100 técnicos para poder crear tu propia historia. Ahora, si hablamos de las nuevas cinemáticas, al momento de adquirir o vender un jugador, diré que son buenas al principio del juego. Al pasar del tiempo, pues se hacen tediosas y aburridas, y terminas quitándolas tarde que temprano. Así que bajo mi punto de vista, no es un punto que realmente anime a comprar este videojuego. Es más, no le agrega absolutamente nada al gameplay. Más hubiera preferido que incorporaran los patrocinadores, que bien ellos hubieran aportado mucho más, incluyendo algunas metas para poder recibir premios económicos al final de la temporada. Por ejemplo, ganar algún torneo, ascender, y con esto pues comprar algunos fichajes. ¿No lo creen? Pero pues ya depende de cada quien. Para el nuevo y renovado modo carrera jugador, tenemos la incorporación de nuevas cinemáticas que le dan un toque especial al modo de juego. Y créanme que si son de los amantes del realismo, este modo carrera les va a agradar bastante. Donde podrás invertir tu dinero, hacer acciones que dependerán mucho hacia dónde quieres que tu jugador vaya en personalidad. Y pues realmente pues convertirlo en el mejor jugador de toda la historia. En el caso de las ligas, a lo largo de los FIFAs hemos tenido incorporaciones de nuevas ligas que nos van dando para poder elegir a tu equipo favorito y poderlo llevar a la gloria. Pero en lo personal, este FIFA ha sido el más castigado en este tema, ya que nos han quitado bastantes ligas que bien no eran tan importantes, pues, pero también le daban cierto realismo y que eran muy necesarias en el juego. Pero ya depende de ti darle la importancia o no a este punto. Así que en los comentarios dime qué ligas te dolieron que quitaran de este FIFA.
Una de las nuevas incorporaciones son las ligas femeniles, y si eres de los que suele jugar retas sin importar qué equipo o género escojan, pues ese punto podría emocionarte, ya que tendremos el control de 3 ligas femeniles para poder controlar. Y esto es absolutamente para las viejas y nuevas generaciones. Pero ojo, no te emociones tanto, porque solo podrás jugar con ellas en patada inicial, pero pues de ahí en fuera es una nueva incorporación que realmente pues no le da ningún toque emocionante al juego, así que pasa desapercibido. Para el crossplay realmente es una incorporación pues relativamente grande, pero ojo, si pensabas que podrías jugar con absolutamente todas las generaciones, todas las consolas, pues déjame decirte que este punto te va a decepcionar bastante. Consolas de nueva generación solamente podrán jugar con las mismas consolas de generaciones similares o la PS. Pero si tienes alguna o juegas en vieja generación, pues déjame decirte que solamente podrás jugar pues, entre ustedes. Y si hablamos de la Nintendo, pues mejor ni hablamos, porque realmente este modo de juego ni siquiera existe. Una gran F en esta opción, ¿no lo creen? Ahora tienes ya una opinión si realmente FIFA 23 vale la pena como regalo de Navidad. Pues en algunos puntos no te agradó, pues realmente no te recomiendo que juegues ni que compres este juego, y quédate con tu viejo FIFA 22 y ahórrate algunos pesos, porque en general, bajo mi punto de vista, a menos de que pases de una generación a otra, pues estaría aceptable comprarlo, y si no, pues realmente pues es tu decisión. Así que esta es mi opinión, y aquí abajo en los comentarios quiero leer la tuya.